Muy buenas noches, mis apreciados amigos y hermanos. Siéntanse bienvenidos una vez más a su canal de Algoritmo Bíblico, un espacio donde estaremos estudiando una porción más de la Escritura. Y esta noche vamos a analizar Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, que habla acerca de la mujer, el dragón y el Mesías, o el reinado del Mesías. En Apocalipsis capítulo 12 está escrito de una manera cíclica. Vamos a encontrar en los primeros versículos del 1 al 6 que van a ser eventos que pasan en el pasado. Después vamos a, del 7 en adelante, del 7 al 9, se va a remontar a antes de la creación. Después se va a remontar, después del 10 en adelante, del 10 al 12, se va a remontar al momento cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y después asciende al cielo. Y después va a hablar del 13 al 17, del 13 al 16 a eventos que pasaron durante la Edad Media. Y el versículo 17 finalmente va a hablar de lo que comenzó a acontecer después que Satanás fue expulsado en el año 31 hasta nuestros días. Entonces Apocalipsis 2 está escrito de una manera cíclica. De hecho, muchos capítulos de Apocalipsis están escritos de una forma cíclica. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20 está escrito de una forma cíclica. Habla de eventos que pasan antes, durante y después del milenio. ¿Bien? Y así algunos capítulos de Apocalipsis están escritos de una forma cíclica. Uno lo interpreta de acuerdo al contexto y uno se sitúa en la profecía de acuerdo a la cronología y a la parte histórica. Ahora, Apocalipsis capítulo 12, dicho sea de paso, el número 12 representa la unidad de la iglesia. Recuerden que en el Antiguo Testamento se eligieron 12 patriarcas que conformaron las 12 tribus que después se convirtió en una gran nación. Ese fue el núcleo de lo que era el pueblo de Israel, los que eran representantes de Dios de la época. El Señor Jesucristo elige ¿cuántos apóstoles? Elige 12 apóstoles, lo que conformarían el núcleo de la iglesia cristiana y después se convertiría en un gran movimiento mundial a escala global. Y también, dicho sea de paso, cuando usted examina el libro de Hechos, va a encontrar que uno de los apóstoles, apostató. Y hasta que no eligieron el apóstol número 12, no descendió el Pentecostés, no descendió el Espíritu Santo, porque el 12 representa unidad, representa que están unánimes, representa que tienen un mismo sentir. Entonces el número 12 es el número de la iglesia. De hecho, tengo un tema relacionado con el número 12, con los capítulos 12 de diferentes libros. Y todos están relacionados con algo de la iglesia, es decir, con la forma de actuar de la iglesia y la forma como debe desarrollar su carácter. Algún día vamos a examinar ese número 12, porque cada número en la escritura, la numerología en la escritura tiene un significado y representa algo simbólico, que es simbólico, pero que representa algo espiritual. Ahora, Apocalipsis capítulo 12 empieza así. Dice, una gran señal apareció en el cielo. Y decir, una señal, la palabra señal simboliza milagro o aparición. Dice, una gran señal apareció en el cielo. El profeta ve en visión una mujer vestida de sol. La mujer representa a la iglesia, ya hemos estudiado eso. Cuando aparece en la Biblia la palabra mujer, está relacionada con ¿qué? Con iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, Apocalipsis 12 es el contraste de Apocalipsis 17. Aquí encontramos una mujer vestida de sol, pero Apocalipsis 17 encontramos una mujer vestida de escarlata de manera escandalosa. Esta es la iglesia pura porque dice que está vestida de sol y la otra es la ramera porque dice que está vestida de escarlata, de púrpura, que eran las vestimentas que más se usaban en aquel tiempo, lo usaban las mujeres de aquel tiempo, que ocupaban ese oficio de la prostitución. Entonces hay un contraste. De hecho, el libro de Apocalipsis también es un libro de muchos contrastes. ¿Eh? Donde está la simiente de Dios y la simiente de Satanás luchando entre sí. Ahora aquí encontramos, la mujer está vestida de sol. Eso representa que tiene la justicia de Cristo. Esta iglesia es la iglesia pura. Es decir, este sistema o esta iglesia representa el pueblo de Dios en su estado de pureza. Dice con la luna bajo sus pies. La luna representa la palabra de Dios, aunque algunos estudiosos dicen que representa el Antiguo Testamento con su sombra, con su parte, con su parte ceremonial, y su parte simbólica que tiene un cumplimiento en la venida del Mesías cuando inicia el Nuevo Testamento. Pero la mayoría llegamos a la conclusión que la luna representa la palabra de Dios, porque en la luna encontramos, en la palabra de Dios encontramos
la biografía de Cristo, encontramos la vida de Cristo. Y la iglesia dice que está bajo sus pies, significa que la iglesia está fundamentada sobre la palabra de Dios. Ahora dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La palabra corona aquí es la palabra estefanos, de donde viene la palabra vencedor. Es decir, esta iglesia no solo es pura, no solo está fundamentada en la palabra de Dios, sino que es una iglesia que es triunfadora, que es vencedora, que venció el pecado y vence cualquier sistema que la quiera oprimir o la quiera destruir. Por eso dice que sobre su cabeza tiene una corona. Esa corona es la palabra estefanos, donde viene el nombre Esteban, donde viene el nombre Estefan. Están relacionados con alguien que es vencedor. Esa corona se le colocaban a las personas que ganaban los Juegos Olímpicos o los gladiadores que salían triunfando. Y también la misma corona que se usaba, que era una guirnalda así de hojas de olivo, que se colocaba en la cabeza del César, que indicaba autoridad y poder, y que era el vencedor. Por eso dominaba los imperios. Y dice que tenía en su cabeza 12 estrellas. Estas 12 estrellas pueden representar tanto las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob, porque recuerden que José tuvo un sueño. En el libro de Génesis aparece que José tuvo un sueño y dice que 11 estrellas se inclinaban delante de él. Y él es la estrella número 12. Entonces las 12 estrellas representan que los 12 hijos de Jacob, pero también representan los 12 apóstoles, porque la iglesia es una a través del tiempo. Por eso nosotros los adventistas guardamos los 10 mandamientos, porque lo mismo que se le enseñó a Israel es lo mismo que se le enseña a la iglesia cristiana. No hay 9 mandamientos, incluido el sábado, el día de reposo. ¿Por qué? Porque el Señor se está asegurando que nosotros entendamos que la iglesia es una a través del tiempo, a través de las edades y de todas las épocas. Entonces tiene 12 estrellas, pero primeramente simboliza la mujer del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fiel del Antiguo Testamento. Porque mira lo que dice, y estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Es decir, si no nace Jesús, todavía no hay Nuevo Testamento. Quiere decir que esta iglesia, todavía en este momento, las 12 estrellas, en una manera específica, simboliza los 12 hijos de Jacob y simboliza la iglesia pura del Antiguo Testamento. Pero dice, pero dice que más adelante, después, pare. Entonces esas 12 estrellas ahora no solo representan los 12 hijos de Jacob, sino cuando nace nuestro Señor Jesucristo representa el núcleo de la iglesia cristiana. Versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. Ahora él ve otra señal, otra visión, otra aparición. Un gran dragón rojo. ¿Qué representa el dragón? Según la cronología de los imperios que aparecen en Daniel capítulo 3, en el capítulo 2, en el sueño de Nabucodonosor, representa al imperio romano. Es decir, el gran dragón representa a Satanás, pero es Satanás dominando al imperio romano, porque recuerden que la cuarta bestia es una bestia terrible y espantosa, que puede incluso traducirse como un dragón. Y dice aquí, un gran dragón rojo. El color rojo está relacionado con persecución. Este es un dragón violento que hace persecución y que asesina, porque, es decir, y mata. Por eso está vestido de rojo o está teñido de rojo. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso está relacionado con... Eso no lo vamos a tocar ahorita porque eso lo vamos a descifrar cuando estemos estudiando Apocalipsis capítulo 17. Pero para adelantarle algo, está relacionado con los periodos o los imperios que se han levantado desde Babilonia hasta nuestros días, que han pasado 7 periodos, 7 imperios. Y dice 10 cuernos, el número 10 cuernos significa 10 reinos, pero ese número significa totalidad, no se está refiriendo a 10 países, pero significa totalidad. En la profecía de Daniel, los 10 cuernos, que se cree que son los mismos, de Daniel 7, que son los mismos cuernos que aparecen aquí, en la profecía de Daniel representan las 10 tribus bárbaras, que invadieron el imperio romano y lo dividieron. Eso ya lo vamos a tocar después en Apocalipsis 17 porque es una simbología un poco complicada. Dice, y en su cabeza 7 diademas. Esta palabra diadema sí es corona, pero corona de reinado. No es la misma corona guirnalda de Estefanos, la que tiene la mujer vestida de sol. Esta es una diadema que se le da a los reyes que tienen el poder civil y que lo han logrado por la fuerza, por el engaño o alguna forma democrática. Versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora aquí encontramos que se regresa a un evento que sucedió en el cielo. La palabra cola, según el libro de Isaías, representa al profeta que habla mentira. Es decir, Satanás
Dice la Biblia que Satanás, con la multitud de sus contrataciones o la multitud de sus mentiras, engañó la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo representan, en este contexto, representan los ángeles. Ahora dice, y las arrojó sobre la tierra. Es decir, es un lenguaje figurado. Es decir, no es que había un dragón en el cielo y lo arrojó y agarró con la cola y tiró todas las estrellas a la tierra y por eso hubo una lluvia de meteoritos. No, está relacionado con la obra que Satanás hizo en el cielo de engañar a la tercera parte de los ángeles. Tremendo, es decir, fue un engaño tremendo. Dice, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrastró sobre la tierra. Claro, porque ellos fueron expulsados porque cayeron con él. Él los trajo con sus mentiras. Dios lo expulsó a él y expulsó también a los ángeles que se rebelaron. Y dice, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar luz a fin de devorar a su hijo cuanto naciera. Esto representa, este dragón, recuerden que le dijimos que representa el imperio romano. El dragón representa a Satanás, pero el poder que lo representa en ese entonces era el imperio romano, era el poder perseguidor, el que perseguía el pueblo de Dios. Y que, a su vez, usó al rey Herodes para dar muerte para tratar de dar muerte al Señor Jesucristo. Recuerden que cuando dice, para el fin de devorarlo, cuando estaba a punto de nacer, o cuando naciera, Satanás lo iba a devorar, significa que Satanás instigó sobre el imperio romano. En ese tiempo Herodes era el gobernador de este lugar, incitó o influyó sobre la mente del rey para que asesinara al Mesías. Noten que esto lleva como una cronología. Se empieza a hablar de una mujer que está en cita, que representa a la iglesia del Antiguo Testamento. Dice que esto está en el contexto histórico cuando se estaba cumpliendo las 70 semanas y nuestro Señor Jesús estaba a punto de encarnarse. Y encontramos allí que la mujer estaba encinta, estaba a punto de dar luz. Esto no es la Virgen María, porque muchos dicen, no, mira, está la Virgen María. En realidad no. Esto representa la iglesia de Cristo del Antiguo Testamento, que está embarazada porque está el Mesías a punto de nacer. Y cuando nace, inmediatamente Satanás influye sobre la mente de Herodes para que lo asesine, utilizando los celos y su posición y su soberbia y su arrogancia y su avaricia de no querer perder el reino. Versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que debe de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. De aquí, el versículo 5 no da referencia acerca de la vida perfecta de Cristo, sus milagros, su muerte, su resurrección y su ascensión. Simplemente pasa del nacimiento de Cristo a la ascensión. Por eso dice, y ella dio a luz un hijo varón. Ahí obvia todos los aspectos de las etapas de la vida de Cristo. Dice, ya dio a luz un hijo varón, que debe regir a todas las naciones con vara de hierro, es decir, y apunta, la profecía ya apunta, ese versículo 5, la profecía apunta, allá Cristo reinando. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto representa el momento histórico cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, fue arrebatado de la muerte y fue llevado al cielo y allá empezó a reinar. Es decir, recibió la orden según Melquisedec. Esa orden contempla que Jesús puede ser rey y sacerdote a la vez. Es decir, primero oficio y después regresa como rey. Es decir, es coronado, pero a la vez que es coronado es también ungido. Se viste de sumo sacerdote, empieza a oficiar en el santuario. Cuando termine su obra de expiación en el santuario, nuestro Señor Jesús, ¿qué hace? Se cambia las vestiduras a vestiduras de rey. Cambia su vestidura a vestiduras de rey y retorna a la tierra. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto y a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente durante 1260 días. Dice que la mujer huyó al desierto porque después del año 31, como Satanás no quería entregar el reino, Dios hace que el mismo año 31 descienda el poder del Espíritu Santo, porque Dios prácticamente le dice a Satanás, ya yo compré con la sangre de mi hijo todo el reino, recuperé todo, la vida eterna, todo lo que el hombre perdió, ya yo lo recuperé, ahora devuélvame. Satanás dijo, ven y quítamelo. Entonces el Señor, que hizo, mandó todas sus legiones de ángeles en el Pentecostés y le dijo, ahí te mando mis soldados que van a influir sobre la mente de mis súbditos para que te arrebaten todo el reino que le robaste a Adán, que le has usurpado a Adán. Entonces,
Dice que después de eso Satanás se llenó de ira y dice que la mujer huyó al desierto porque ahí comenzaron los apóstoles a ser perseguidos. Todo aquel que se llama cristiano comenzó a ser perseguido de una u otra manera por los emperadores romanos. Después cesa la persecución en el año 325 hasta el año 500, 538 por allí. Y allí empieza ese periodo de persecución. Por eso dice que la mujer huyó al desierto, es decir, la mujer se fue la iglesia, que es la mujer, se fue a los lugares desolados, se fue a las montañas de los Alpes, se fue a los montes, se fue a las cuevas a esconderse para evitar o para evadir la persecución. Por eso dice, la mujer huyó al desierto, es decir, un lugar hostil, un lugar en donde va a estar escondida, dice, a un lugar preparado por Dios, es decir, va a ser un lugar en donde Dios la iba a cuidar para que allí se va a sustentar durante 1260 años. Este periodo comprende desde el año 538 al año 1798. Se llama el periodo de la hegemonía papal. En el 538 Justiniano declara al Papa como máxima autoridad en asuntos cristianos, como el regente de todos los cristianos. El Papa Justiniano se retira y a continuación, ¿qué pasa? El Papa de la época se sienta en la silla del César. Y según el poder civil y el poder religioso, y nace ese monstruo llamado el papado. Entonces, aquí está hablando acerca de ese evento. Después del año 31, nuestro Señor Jesús asciende al cielo, como fue arrebatado, asciende al cielo, empiezan los emperadores a perseguir al pueblo de Dios de una u otra manera. Año 325 por allí, 327 Constantino decreta libertad religiosa, pero después del 500 en adelante comenzaron a cambiar otra vez las cosas. Y en el 538 empieza una persecución como nunca fue en la tierra. ¿Y dura cuánto? Un espacio de 1260 años, porque porque la expresión 1260 días representa 1260 años, porque las profecías de tiempo se calculan día por año. Ahora nos trasladamos a un evento que sucede antes de la creación, y dice aquí, cuando hubo la rebelión en el cielo. Y hubo una gran batalla en el cielo. Vean cómo se interrumpe la narrativa y regresamos después de 1798, después que termina el periodo de los 1260 años, porque dice que va a ser sustentado durante 1260 días. Ahora Apocalipsis, el versículo 7 del capítulo 12 nos regresa a eventos que pasan durante. Esto es como una explicación de la razón por qué está el conflicto entre el dragón, entre Satanás y los poderes, Satanás influenciando los poderes civiles contra Cristo y su iglesia. Es decir, aquí nos da la razón o nos relata la razón por qué está este conflicto y esta lucha. Y noten lo que dice aquí. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Ese es Satanás, ¿verdad? Y el dragón y sus ángeles combatieron. Es decir, esa es la tercera parte que Satanás dice que arrastró. Y a continuación va a mencionar lo que sucedió allá en el cielo. Pero dicen, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Es decir, ya en medio de la rebelión, Dios no podía permitir que ellos estuvieran ahí en ese lugar, porque si estalló una batalla en el cielo, puede haber sido una batalla física, o perdón, pudo haber sido primero una batalla eh, de palabras, de argumentos, de ideas, de lucha intelectual, y después terminó siendo una batalla que se fue a la violencia. Y continúa diciendo aquí. Por eso dice que combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero dice, pero no prevalecieron. Otra cosa que se me olvidó decirle, Miguel aquí es nuestro Señor Jesucristo. Miguel es el gran arcángel. Pero el hecho de que es un arcángel no significa que es un ser creado. Después de este tema vamos a estudiar Miguel el gran arcángel. Para después estudiar la marca de la bestia para que entiendan la identidad de Miguel. Aquí encontramos a Miguel, porque Miguel es un nombre de guerra. Miguel significa quien como Dios. Es decir, es un nombre de reto. ¿Por qué? Porque en el cielo Satanás quiere ser igual a Dios. Según Isaías, el libro de Ezequiel, menciona que el corazón de Satanás se enalteció a causa de su hermosura y dijo, seré semejante al Altísimo y me sentaré a los lados del norte. Es decir, quería ocupar el lugar de Cristo, el lugar de Miguel, el lugar de uno de los que conforman la deidad. Por eso no se quiere sentar en el medio de otros, sino a los lados. Y el que está a los lados del norte es nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús asciende al cielo y le dice al Señor, siéntate a mi derecha, a los lados, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, perdón. ¿Ve? Entonces, Satanás quería usurpar el lugar de Cristo. Creía que nuestro Señor Jesús era un ser creado. Porque el Señor Jesús, cuando empezó el conflicto, adoptó el nombre de Miguel.
Es decir, tomó forma de ángel, descendió del trono porque Dios habita en una luz inaccesible y ninguna criatura lo puede contemplar, a menos que él vele su propia gloria. Y la única forma de velar su gloria cuando empezó el conflicto en el cielo era que tomar forma de ángel. Y la palabra arcángel significa el jefe de los ángeles, el príncipe o el principal, el príncipe que es igual o semejante a Dios. Eso es lo que significa la palabra Miguel, o el nombre Miguel. Más que un nombre, es un título. Y dice, ya leímos que ellos combatieron, la razón por la que combatieron es porque Satanás se rebeló y comenzó a falsear y comenzó a tratar de quebrantar la voluntad de Dios y contaminó a otros así. Pero dice allí que no selló más lugar para ellos en el cielo. Es decir, Dios sabía que ellos no se iban a ir de manera pacífica y quiso, los expulsó. Estalló esa batalla y dijo, si yo dejo que este ser continúe aquí, nunca va a haber paz en el cielo. Y este es un mundo de paz. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó. Y mire lo que dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, es decir, lo botaron del cielo. Lo sacaron a patadas, dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, porque se utiliza ese título de serpiente antigua, porque Satanás al principio utilizó una serpiente para engañar a la mujer. La serpiente antigua, que se llama, vea lo que dice, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, es conocido como la serpiente antigua, el dragón. ¿Ve? Que se llama Diablo y Satanás. La palabra diablo significa expulsado y Satanás significa adversario de Dios, que engaña a todo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora aquí encontramos en el versículo 10, encontramos eventos que pasan después de la ascensión de Cristo. De hecho, el versículo 7 y 8 habla de eventos que pasaron antes de la creación. Satanás fue expulsado. Y el versículo 9, del 9 en adelante, habla de eventos después de la muerte. Es decir, en el momento que nuestro Señor Jesús muere en la cruz y después que nuestro Señor Jesús asciende al cielo. Por eso dice, y fue lanzado fuera este dragón. Primero no se halló más lugar para él antes de la creación y fue expulsado del cielo. Pero en ese proceso que hizo, venció a Adán y de una u otra manera Satanás se le permitía ir a los concilios celestiales. ¿Por qué? Porque al vencer a Adán se sentó en el trono de la tierra, porque Adán era el rey legítimo de la tierra. De hecho, no sé si recuerdan el momento cuando se le presenta a nuestro Señor Jesús y le dice, mira, todos los reinos te daré si inclinado tú me adores, porque a mí sí me fueron dados. Pero esa es mentira, a él no se le fueron dados, él los usurpó, porque él derrotó a Adán, es decir, le usurpó, le robó el territorio, lo dejó sin nada. Al vencerlo, por medio del pecado, hizo al hombre súbdito de él. Y por eso Dios lo llama príncipe de este mundo. Si nuestro Señor Jesús no interviene en Génesis capítulo 3, versículo 21, el hombre hubiera quedado en convergencia con Satanás. Pero Dios ahí intervino y colocó la gracia. Por eso mató dos animales que representaban el sacrificio de Cristo. Para que hubiera discordia y no hubiera convergencia entre Satanás y Adán. Y se separaron. Y Adán volvió a ser restaurado. Pero Satanás le había robado el trono. De hecho, usted lee el libro de Job, vamos a ir rápidamente al libro de Job, al capítulo 1, usted va a encontrar un momento donde Satanás aparece como representante de la humanidad. Por eso que en este concilio de Job capítulo 1 no encontramos a Adán aquí. ¿Por qué? Porque Adán fue tumbado, Adán fue derrocado, le dieron un golpe de estado. Mire, en el versículo 6, Job capítulo 1, versículo 6, dice, un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Y ahí en adelante, si ustedes quieren seguir leyendo la historia, ahí van a encontrar una circunstancia en la cual Satanás envolvió a Job, y Job se encontró envuelto entre un conflicto entre el bien y el mal, algo que él no entendía. Pobre Job, ¿verdad? Y ese es el destino de todos aquellos que obedecen la ley de Dios, que si sea atacado y perseguido por Satanás. Entonces encontramos aquí que el capítulo 7, del capítulo 12, del versículo 7 al 8, está hablando de eventos que pasan antes de la creación. Y el versículo 9 hasta el versículo 12 habla de eventos que sucedieron cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz y cumplió todas las profecías. Por eso el Señor dice, consumado es. Y el Señor dijo antes de morir, mucho antes, cuando iba camino a Jerusalén, dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo.
porque estaba siendo expulsado. Y él dice, ahora el príncipe de este mundo, creo que aparece, si no es en el versículo 16, en el capítulo 16 o 17 del libro de Juan, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora ha venido la salvación. Es decir, el Señor ya sabía que por medio de su muerte Satanás iba a ser expulsado del cielo. Entonces el versículo del 9 al 10 está en el contexto de la muerte de nuestro Señor Jesús y también de su ascensión. ¿Cómo sabemos eso? Porque ahora, en el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces nosotros sabemos que está en el contexto de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz y en su ascensión, porque ahora dice, ahora hay una gran voz en el cielo que proclama, ahora sí, con la muerte de nuestro Señor Jesús se recuperan todas las cosas. Cuando nuestro Señor dice, consumado es, se recuperó, se terminó la obra de redención de Dios. Ya estaba completo el manto de justicia que iba a cubrir la vergüenza de la desnudez del hombre. Ya cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz, ahí recupera lo que se había perdido. Es decir, el trono, el acceso al árbol de la vida, la inocencia, la justicia, la perfección y el manto de justicia que el hombre había perdido en la creación. El Señor Jesús con su vida perfecta y su sacrificio en la cruz dándose como ofrenda por el pecado, recupera todas las cosas. Por eso él dice, consumado. Esa palabra es una palabra que estremeció la tierra. Se escuchó yo creo que se escuchó en las bóvedas del universo, cuando nuestro Señor Jesús dice, consumado es. ¿Por qué? Porque esa era la garantía de que Dios cumplió su palabra y que Jesús se comprometió a salvar la humanidad y la cumplió sin importar que lo asesinaran. Y lo que le prometió al hombre de recuperar su carácter, recuperar su vida perfecta, recuperar el trono, recuperar el acceso al árbol de la vida y con ello la vida eterna y un mundo nuevo, un territorio nuevo y organizado. El Señor Jesús, al decir consumado es, se cumplió su promesa. ¿Ya? Cumplió todo lo que le prometió el Padre. Y por eso dice, ahora ha llegado la salvación y el poder reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. También Satanás subía, a lo mejor Satanás tenía un acceso limitado al cielo, pero iba con propósito de ¿qué? De acusar. Si usted lee Job capítulo 1 va a encontrar que Satanás siempre llegaba cuando Dios le dice, ¿has considerado mi siervo Job? Satanás decía, el Señor decía, perfecto, justo, no hay otro como él. Y Satanás comenzaba a instigarlo y decía, pero es que teme Job a Dios de balde. No lo ha acercado con su ángel y le cuida todas las cosas y lo ha prosperado y lo ha hecho rico. Quítale todo lo que tiene para que tú veas como blasfema en tu nombre. Es decir, lo que vivió Job es lo mismo que va a vivir el pueblo de Dios al final de la historia. ¿Ves? Entonces, pero Satanás en ese momento tenía acceso al cielo. Incluso hay una visión, creo que en Zacarías, del sumo sacerdote Josué, donde está Satanás reclamando al pueblo de Dios y reclamando a Josué como suyo porque han cometido pecado. Y sale el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, y lo reprende. Y le dice, no es el un tizón arrebatado del fuego. Es decir, no está él en mis manos, no lo voy a salvar yo. Josué está allí clamando y está ahí temblando. Y él no tiene nada que ofrecerle a Dios porque todas sus vestiduras están manchadas del pecado, toda su conciencia, pero está arrepentido, está confesando y Satanás lo está señalando. Eso es como una visión de lo que sucedía antes que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz. Satanás atormentaba ya a Dios todos los días. Mira a tu siervo, mira a tu pueblo, mira a fulano, mira a David, mira a Salomón. Pero ahora dice que con la muerte de Cristo él fue arrojado fuera. Se me pone la piel de gallina cuando me imagino esa escena. Dice, ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien lo acusaba de día y de noche ante nuestro Dios. Es decir, no tenía descanso. Este Satanás, este bandido. Todos los días, de día y de noche ante nuestro Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero el Señor que los expulsó fuera. Esto pasa en el contexto del año 31. En el momento histórico, cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz, Satanás es expulsado. Se demuestra quién es el mal. El Señor vindica su carácter en el cielo. Versículo 11. Ahora dice, ellos los han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. ¿Qué tipo de fidelidad? Es decir, ser fiel hasta el final, sin importar que estés en riesgo de muerte. Es decir, tan extraordinario es el sacrificio de Cristo que capacita al hombre para vencer por medio de su sacrificio, lo capacita para vencer el pecado,
Por eso dice, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero, no lo han vencido por sí mismos, sino por medio del sacrificio de Jesús. Han vencido el pecado en esta carne. El Señor Jesús los ha justificado, les ha dado una nueva vida y por medio de ese sacrificio son capacitados para obedecer. El poder del Espíritu Santo desciende sobre el creyente y puede vencer el pecado en esta vida. Es decir, puede vencer los defectos de carácter y todos los defectos que haya heredado y los que haya cultivado durante su vida de pecado. Por eso dice, ellos los han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra y el testimonio de ellos. Es decir, no solo por el sacrificio de Jesús, sino por su testimonio personal y por su vida diaria, su vida práctica. Y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. ¿Qué clase de fidelidad? Es decir, preferir morir antes que violar un mandamiento de Dios. Nosotros somos diferentes. Nosotros violamos los mandamientos de Dios sabiendo que cuando violamos los mandamientos somos reos de muerte. Estos son al revés. Estos prefieren morir antes de violar un mandamiento. Es decir, prefieren morir por las razones correctas que por las incorrectas. ¿Ve? Entonces, mira lo que dice el versículo 12. Por eso, alégrense cielos y ustedes los que habitan en ellos. Porque no creen que Satanás no solo atormentaba a Dios, sino que atormentaba a todas las legiones de ángeles y a todos los seres de todos los mundos creados. Porque hay seres en otros mundos. Según el libro de Job capítulo 1 dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y dice que los hijos de Dios después se devolvieron. Quiere decir que esos hijos de Dios son los representantes de todos los mundos. ¿Ves? Son, por decir, son los Adanes de cada mundo, el primer ser creado, porque en realidad el que debía estar en ese concilio representando el mundo de la tierra era Adán. Pero como cayó y pecó y Satanás se sentó en el trono, Satanás fue allá a representar a la humanidad. ¿Qué tipo de representante era un representante? Que siempre nos estaba tirando las burras para el monte, que siempre estaba instigando para que Dios nos quitara la protección, su cuidado y su amor, insinuando que nosotros, o el ser humano que le es fiel y que ama a Dios, le obedece a Dios porque Dios le da plata, o porque Dios lo compra, o porque Dios lo cuida, o le mantiene la salud. Job demostró que el ser humano puede llegar a ser perfecto aún habiéndolo perdido todo, aún habiéndole Dios quitado la protección, habiéndole permitido que le tocaran la salud o que lo enfermara, aún el ser humano, el verdadero fiel de Dios, demuestra que ama a Dios a pesar de las peores circunstancias y las situaciones difíciles. A ese nivel es que tenemos que llegar los hijos de Dios, porque al final de la historia vamos a vivir una situación parecida a la de Job. Y por eso dice, por eso alegrense cielos. ¿Por qué? Porque por fin comenzaron a descansar todos los seres de los mundos. No creo que Satanás nada más trató de invadir la tierra, sino que trató de meterse en todos los mundos. Solo que creo yo que los otros mundos no le dieron cabida, lo sacaron a patada, lo corrieron de su planeta antes de que empezara una rebelión. Y por eso ya nosotros entendemos por qué el dragón desciende con grande ira a la tierra. Por eso se fue arrojado a la tierra. ¿Por qué? Porque este fue el lugar en donde le dieron asilo. Este fue el lugar donde él pudo desarrollar sus actividades y pudo desarrollar su carácter en el hombre caído, que es el hombre que no acepta a Dios. Entonces aquí era donde lo van a recibir. De hecho, él es príncipe todavía de este mundo, que Cristo es el rey legítimo. Satanás es el usurpador. Satanás es como un golpista que se queda, lo sacaron, pero él se queda allí luchando para quedarse. Porque este mundo ya le pertenece a nuestro Señor Jesús. Ya fue recuperado, fue comprado. Estaba secuestrado y nuestro Señor Jesús lo rescató. Solo que este terrorista de Satanás no quiere entregar. Entonces el Señor Jesús va a tener que ¿qué? Va a tener que liquidarla. Dice, por eso alégrense ustedes los que habitan alégrense cielos y todos los que habitan en ellos. Es decir, los ángeles y todos los seres creados de todos los mundos. Hay de la tierra y el mar porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que le queda ¿qué? Poco tiempo. La razón por qué Satanás está irado con nosotros es porque le queda ¿qué? Poco tiempo. Ahora vamos al versículo 13 al 16, que habla de eventos que pasaron en el año 31 y eventos que pasaron durante los 1260 años, durante la persecución papal. Mira lo que dice aquí. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, es decir, esto fue en el año 31, cuando nuestro Señor muere en la cruz, resucita y asciende al cielo, persiguió a la mujer que había dado luz al varón. Es decir, comenzó a perseguir la iglesia, como ya lo he mencionado, del año 31 por medio de los emperadores. Hubo un receso en el tiempo de Constantino y otros emperadores, pero se reanuda en el año 538 al año 1798. Pero a la mujer le fueron dadas dos alas de gran águila,
Esas dos alas de gran águila representan protección, ¿ves? Y también representa una huida rápida, porque las águilas son rápidas, ¿ves? Porque en el Antiguo Testamento se habla de Jehová como que nos tiene bajo alas de águila. Las águilas representan un animal feroz, un ave poderoso, que aunque es de rapiña, pero es poderoso, imponente y extremadamente veloz y potente. Ahora dice, de una gran isla para que volara en presencia de la serpiente al desierto, es decir, representa la protección y la salida del pueblo de Dios de todos los lugares en donde no los querían, yéndose a los montes, a las montañas, a los lugares desiertos, a las cuevas, a las catatumbas, etc. Dice, a su lugar, donde está sustentada por un tiempo, tiempo y medio tiempo. Este es el mismo periodo profético de 1260 años, porque tiempo está escrito de manera hebrea. Tiempo representa un año, tiempo son 2 años, quiere decir 1 más 2 son 3. Y medio tiempo, 3 años y medio. Y 3 años y medio tiene 42 meses. Y 42 meses, según el cómputo del mes judío, que tenía 30 días, da 1260 días. El mismo periodo profético, 1260 años. Aquí lo que está relatando es lo mismo que acabamos de leer hace poco. Y el versículo 15 dice, entonces la serpiente le echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Es decir, eso que dice que la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río representa, las aguas representan muchedumbre, es decir, representan pueblo, o en este contexto representan ejército, porque el papado utilizó el poder civil para perseguir a la iglesia de Cristo durante 1260 años. Eso es lo que representa que la serpiente, eso es lo que representa que la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada, por decir, para que fuese destruida y asesinada. Es decir, representa todos esos ejércitos, todo el poderío civil, específicamente Francia, era como la hija menor del papado, Inglaterra, España, Italia, eh, todo el poderío civil que usó el dragón, es decir, Satanás, para perseguir al pueblo de Dios. Versículo dice, pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿Qué representa la tierra aquí? Representa América, tierra de libertad. Antes de 1798, la mayoría de los cristianos se montaron en un barco, es decir, comenzaron a huir en un barco a donde ellos escucharon que había un lugar donde tú podías adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de tu conciencia. América, tierra de libertad. En un barco llamado el Mayflower. Eso está búsquenlo en la historia. Y llegaron a las costas de Norteamérica y comenzaron a colonizar, comenzaron a poblar. Es decir, la tierra aquí, que fue el rescate de la mujer, representa a Estados Unidos de América. Porque noten lo que dice el versículo 11. Recuerden que estudiamos en nuestro otro estudio, Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18, y dijimos que eso representaba a la nación de los Estados Unidos. Y vean lo que dice el versículo 11 del capítulo 13, que ahí empieza a hablar de la segunda bestia. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? Subía de la tierra, es decir, de un lugar despoblado. Cuando dice aquí que la mujer fue ayudada por la tierra, representa a la iglesia emigrando de oriente a occidente, es decir, emigrando en barco y llegando a las costas de occidente, llegando a Norteamérica, huyendo de la persecución, para salvarse de la persecución de la mujer ramera, es decir, de la falsa iglesia de Cristo. Vean cómo la profecía es fácil de interpretar, no es algo difícil. Tú te sitúas en la parte historicista y vas viendo la cronología y vas viendo también cómo se va moviendo el capítulo. Y allí tú vas viendo. Ahora, ve lo que dice el versículo 17. Después de esto, después que la mujer huyó, entonces el dragón se iró contra la mujer y se fue a convertir ahora al resto de sus hijos. No solo la mujer, sino el resto de quién? De sus hijos. ¿Y usted sabe cuáles son los hijos? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, el dragón se llenó de ira después del año 1798. Vio que la mayoría del pueblo de Dios se había ido a Occidente, se había ido a Norteamérica, a formar una gran nación, donde empezaría la predicación del Evangelio. Y fue una nación que Dios escogió y Dios la bendijo con prosperidad, porque Dios sabía que Estados Unidos iba a ser como una potencia y como un centro mundial comercial. Y de ahí se iba a poder esparcir el mensaje, utilizando la economía y utilizando también, la facilidad de un sistema que garantizaba la libertad religiosa.
Y Dios bendijo a la nación de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Para qué? Para que pudiera ser la protectora del pueblo de Dios que venía huyendo. Por eso Estados Unidos está compuesto de ingleses, polacos, irlandeses, alemanes, españoles. Es decir, hay una mezcla allá también. Es decir, los que conocemos como gringos no son los verdaderos gringos. Los verdaderos gringos son los nativos-americanos, los indígenas. Estos son descendientes de toda esa gente que vino de Europa, huyendo de la persecución papal. ¿Ve? Entonces encontramos que el dragón se iró contra la mujer y se fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nosotros creemos que este versículo está hablando de la iglesia bendita, porque somos el único pueblo que tiene el testimonio de Jesús, es decir, el Espíritu de profecía, y somos los únicos que levantamos y tenemos en alto los 10 mandamientos de Dios. Y esto sucede después del año 1798, específicamente después de 1844 se levanta un movimiento llamado el movimiento millerista con una profecía especial, aunque la profecía estaba errada en el evento, pero no estaba errada en el cómputo. De allí salió un remanente que después en el año 1863 se formó como iglesia, trayendo un mensaje especial, trayendo una misión especial, llevando una bendita esperanza a la humanidad que es la segunda venida de Cristo y llevando un tremendo mensaje. Entonces encontramos Apocalipsis capítulo 12, ya lo hemos descifrado y encontramos que no es difícil de descifrar. Las partes más importantes de Apocalipsis capítulo 12 es la parte en donde se habla del versículo 9 al versículo 13, cuando Satanás fue expulsado fuera. Es la parte más gloriosa del capítulo 12. ¿Por qué? Porque el versículo 9 al 12 habla acerca del triunfo de nuestro Señor Jesús y del triunfo de su pueblo mediante la sangre de nuestro Señor Jesús. Es decir, el versículo 9 al 12 no solo profetizó la caída de Satanás, sino que también profetiza la victoria del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y también garantiza que tenemos un sumo sacerdote en el cielo y que el acusador ya no está allá. Aunque lo tenemos aquí, por eso en realidad los extraterrestres existen. Los extraterrestres son esos ángeles caídos que fueron expulsados y cayeron aquí y que están entre nosotros. Es decir, son los que incitan al hombre para que hagan maldad. Son los que inspiran la maldad y la degradación humana. Pero los versículos del 9 al 12 hablan acerca de un Cristo triunfante y de un pueblo de Dios que también triunfará hasta el final de la historia. Y otra parte importante que cabe resaltar aquí en el capítulo 12 es el versículo 17, que el dragón se llena de ira y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Pero son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el verdadero pueblo de Dios es aquel pueblo que no voy a decir que exclusivamente son los benditos, es todo aquel que obedece a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, que tiene los mandamientos de Dios y lo obedece lo mejor que puede mediante el poder y la sangre del Cordero, y que también tiene el espíritu de profecía. Es decir, Dios tiene un cuerpo, tiene una iglesia que él eligió, un pueblo que él eligió para llevar el último mensaje de amonestación al mundo, basado en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 hasta el 12. Nosotros creemos los adventistas que somos ese pueblo, pero también los hijos de Dios están dispersos en todas las denominaciones y están representados por personas que adoran y aman a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia y lo hacen lo mejor posible de acuerdo a la luz que se les reveló. Si se les revelara más luz, ellos obedecerían de una mejor manera. Ellos son las ovejas de las cuales habla nuestro Señor Jesucristo, que dice: yo tengo ovejas en otro redil y ellas van a escuchar mi voz. En algún momento vamos a ser un solo pueblo. Los protestantes genuinos, que aman a Dios con todo su corazón y que en algún momento reconocerán que los 10 mandamientos están vigentes y que Dios dejó el espíritu de profecía para enderezar las profecías que fueron torcidas por el papado en la Edad Media. En algún momento, cuando este pueblo reconozca eso, ellos entrarán y formarán parte de la iglesia bendita. Nosotros tenemos esa profecía, la almacenamos en nuestros corazones y esperamos de todo corazón que se cumpla. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche.